Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los países que en su tiempo fue o estuvo entre los más importantes del mundo, Argentina. Lamentablemente el desarrollo económico de ese país fue afectado por malas políticas y en particular por una corriente política que sobrevivió a su fundador, el peronismo, que como me decía un amigo argentino, cuando los peronistas están gobernando, el país es un desastre, pero cuando está gobernando otra agrupación, los peronistas hacen que el país sea un desastre también. No sé qué piensa al respecto la invitada de hoy, Victoria Villarruel, estuvo con nosotros aquí hace 3 años y nos dio a conocer una visión sobre el terrorismo y sus víctimas que realmente nos sorprendió. El coraje de denunciar a las agrupaciones guerrilleras cómo cometieron actos terroristas y cómo también cometieron crímenes, al igual que los que acusan a los militares. Victoria, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, un placer volver a participar de este espacio. Respecto de la situación de Argentina, una aclaración, que el actual partido no es peronista. El actual partido en realidad es un conjunto de personas que están aplicando el ideario de la década del 70 de esas organizaciones terroristas, lo están aplicando hoy en la actualidad, pero también con un objetivo muy claro que es el de enriquecerse a costa de las cajas y de los impuestos que solventa el pueblo. Así que en eso debo hacer la salvedad. Válida la aclaración. Tú eres quien conoces el tema. Yo soy simplemente un periodista que explora una serie de situaciones, pero los Kirchner llegaron al poder por medio del peronismo. Militaron en el peronismo, según tengo entendido, estuvieron vinculados a los movimientos peronistas en los años 70 y 80. Por lo tanto, el origen político de su gobierno es también peronista. Rivalizaron con Menem, rivalizaron con Duarte, que también son peronistas. En efecto, el origen de ellos es, ellos nacieron dentro del peronismo, ganaron las elecciones en su provincia, que es la más austral de la Argentina, con el peronismo. Pero luego cuando llegaron a la presidencia dieron un giro totalmente distinto. Cambiaron de palo para rumba, como se dice. Claro, y crearon el Frente para la Victoria, separaron la iconografía que el peronismo siempre había utilizado. De hecho, la figura del general Perón, ellos nunca la recuerdan. Interesante. Tienen una serie de diferencias bien grandes, bien específicas respecto de lo que es el peronismo. Y puntualmente ellos abrieron un partido político en el cual hay ideas que definitivamente son muy distintas de las que el peronismo ha defendido históricamente. Independientemente de que se pueda estar de acuerdo con él o no, creo que esta última década ya no es peronismo, es kirchnerismo, que puede reconocer obviamente un origen propio con el peronismo, pero que tiene ya la aplicación y la influencia de sectores de izquierda. Pero se aproxima en alguna medida, sin pretender discutir un tema que tú conoces mucho más que yo, pero se aproxima en gran medida al populismo que preconizó Perón, se aproxima en gran medida a esa proyección hacia la justicia social que Perón pretendió impulsar y que en cierta medida no se reflejó en el beneficio de la sociedad. A ver, yo diría que el populismo en realidad lo toman y se basan en quien para ellos es su máximo referente, que en este momento es Chávez. Por eso han eliminado al general Perón del recuerdo público y de todo aquello en lo cual pueda resaltar su figura, hasta incluso como militar. Eventualmente la recuerdan a Evita, pero al general Perón no prestan su
digamos, no prestan recuerdo a su figura ni comulgan con las frases, con el ideario, con las palabras que pronunciaba el general Perón. Si hoy tuviera que decir ellos qué es lo que toman como referente, definitivamente es Chávez. O sea, para ellos el objetivo a imitar, el rol a imitar es el de Chávez en Venezuela. Así que, y en eso sí tengo que admitir que hay diferenciación con el peronismo. Se pudiera decir que la señora Fernández pretende crear un nuevo movimiento de base popular que trascienda la figura de ella y la de su difunto esposo, como tú bien acabas de decir, con el kirchnerismo, una modificación o una oposición total al peronismo clásico. Y en principio sí, porque el general Perón de su tercera presidencia de hecho los combate abiertamente a los miembros de las organizaciones armadas, principalmente a los montoneros. Con lo cual estos funcionarios que ocupan en la actualidad el gobierno y que reconocen su raíz en los montoneros, tienen un profundo resentimiento por la figura del general Perón. Así que por eso creo que en realidad quien es su inspirador es más bien Chávez, a quien realmente están imitando en casi todas las decisiones políticas que toman, incluso en la intención de perpetuarse eternamente en el poder. Pero para ampliar mis conocimientos y también para beneficio de aquellos televidentes que siempre han mirado a Argentina con mucho cariño y con mucha admiración. Yo tengo una visión del peronismo muy negativa. O sea, un dirigente populista, una mujer muy especial que planteaba propuestas y soluciones muy contrarias a la de su vida en particular. O sea, hablo de pobreza y de los pobres, pero yo no vivo ni como pobre, ni defiendo la pobreza en mi existencia. El gobierno peronista no fue un gobierno democrático. Perón, cuando no estaba en el poder, apoyó a los grupos irregulares, que dicho sea de paso, tenían en esa época alianza y relación con el gobierno cubano. O sea, Perón se enfrenta al peronismo, a los montoneros, después que él llega al gobierno, no antes. Aclárame esa situación porque evidentemente estoy confundido. Bueno, Perón estaba proscripto, como todos sabemos. Por supuesto, pero tenía mucho dinero y estaba en España. Fomentó la acción política. Esa acción política se tradujo en dos momentos históricos que fueron las resistencias peronistas en sus dos etapas. Cuando su proscripción cae y finalmente puede regresar al país, ya sobre la década del 70, su posición fue la de cerrar un ciclo y la de hermanar un país que estaba profundamente dividido. Obviamente tuvo responsabilidad en todo lo que ocurrió, como varios de los actores políticos de aquella época. La realidad es que hay que reconocer que, independientemente de que se pueda estar de acuerdo o no con el peronismo, y en esto por eso tengo una posición lo más objetiva posible, hay que reconocer que hasta el día de hoy seguimos hablando de Perón. O sea, Perón marcó a la Argentina de una manera trascendental, y que de hecho es un movimiento, el peronismo, que no tiene parangón en el resto de Latinoamérica. En el caso puntual de su tercera presidencia ya tiene un espíritu de tipo conciliador, ya se encuentra en la vejez, ya se encuentra en la madurez y se da cuenta que el país está profundamente fracturado. Lamentablemente la muerte lo sorprende apenas meses después de ser elegido, muere el 1 de julio del 74 y esa visión de aglutinar el país y pacificarlo no pudo ser aplicada porque lógicamente su muerte dejó inconcluso eso y su gobierno continuó con la vicepresidenta que había elegido, que era su esposa, que era una mujer que no estaba preparada para el momento histórico que padeció en ese momento la Argentina y para tan alta función. Sin embargo, fue una persona que, bueno, en esa circunstancia desarrolló una actividad basándose en lo que le aconsejaba el resto de sus funcionarios políticos. ¿Y uno en particular? Luder. Y bueno, y así es que la guerrilla también recrudeció, porque no había un liderazgo fuerte. Y la guerrilla recrudeció con la mayor cantidad de atentados terroristas que se cometen en la década del 70, se cometen durante la vigencia de los gobiernos democráticos, incluso el de Perón. Y lamentablemente en esto me gusta tener una posición objetiva porque la República Argentina está profundamente dividida hasta 40 años después.
todavía siguen los rencores que se originaron en aquella época y considero que para un país progresar en algún momento tiene que pacificarse, hacer un mea culpa, pero también hermanarse con el que piensa distinto. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Obviamente eso no implica hermanarse con el que es terrorista. Creo que quien es terrorista y quien defiende ese tipo de métodos ya no ha elegido el discurso ni la conciliación como forma de llevar adelante su vida política. Ha elegido la violencia y ha elegido agredir a la sociedad. Yo creo que esa es la importancia, y discúlpame que te interrumpa, de la organización que tú diriges. O sea, el hecho de denunciar a los grupos extremistas, cualquiera que sea el extremo, que utilizan la violencia en contra de la sociedad. O sea, ustedes tuvieron el coraje de denunciar, de hacer conocer que los grupos extremistas de izquierda en Argentina habían cometido numerosos crímenes. Y eso es importante porque en los procesos de reconciliación tiende simplemente a culparse al oficialismo y no a culparse a los grupos irregulares. De hecho, y esto es como un dato que nosotros en realidad descubrimos a medida que desarrollamos nuestra actividad, nos dimos cuenta que había muchas víctimas dentro del peronismo que habían sido agredidas, salvajemente agredidas por las organizaciones terroristas, incluso por montoneros mismos, que habían asesinado a militantes peronistas o les habían volado sus casas o los habían herido en tiroteos. O sea que, digamos, toda la sociedad sufrió la acción del terrorismo. Cuando el general Perón se reúne con las organizaciones armadas en el año 73, a fines del 73, los invita a su residencia y les dice, tienen que elegir el tiempo o la sangre, es decir, políticamente o se insertan en el sistema y luchan con las reglas de la política o entonces van al combate. Y los montoneros salieron diciendo elegimos la sangre y eso fue lo que hicieron, ensangrentaron el país completo. 40 años después nos encontramos que estas personas que ensangrentaron el país, están gobernando, que se antepusieron a las autoridades tanto en gobiernos de facto como en gobiernos democráticos, hoy fingen que son víctimas, cuando nunca lo han sido y en caso de haberlo sido, la realidad es que son victimarios de los inocentes que componen la sociedad civil. Y esa es un poco la tarea que nosotros hemos hecho, o sea, la de denunciarlos, pero también la de darle visibilidad a todas estas víctimas desaparecidas de la memoria. Víctimas que no existen en los libros de estudio, víctimas que no son nombradas por los políticos actuales, que no están en los museos de la memoria, a las que nadie recuerda. Víctimas de toda extracción política. Por eso el discurso mío y el discurso de la ONG es un discurso objetivo. Nosotros no apuntamos a estar discutiendo si el peronismo sí o el peronismo no, si el liberalismo sí o el liberalismo no, porque nosotros sabemos que hay víctimas que han sido salvajemente asesinadas de ambos sectores. Y lo que nosotros queremos es que apuntemos todos a un objetivo común de trabajar para que sean reconocidos los derechos de estas personas y se termine la impunidad de quien causó el dolor de ambas partes, que son los terroristas. Es que uno, en el caso de Argentina en particular, Chile por suerte ha entrado en un proceso de mucha más calma y creo que el resto de los países del Cono Sur han bajado esa fiebre, digamos, esa calentura de seguir manteniendo vivo un conflicto que, como tú bien dices, estoy de acuerdo, hay que tratar no de poner debajo de la alfombra, pero sí de encontrar una solución igualitaria. Y en Argentina uno ve que no cesa la intención del gobierno de exacerbar los ánimos, de impulsar la persecución, de seguir diciendo aquí hubo un periodo entre buenos y malos, y los malos realmente eran buenos desde el criterio de ellos. Así es, o sea, la idea no es seguir echando nafta al fuego, o sea, creo que la situación actual de Argentina es de tal gravedad institucional y es un momento histórico de quiebre para mi país, que realmente hay que tener un mensaje vehemente, firme, pero también hay que tener un mensaje de saber admitir los propios errores y tratar de disculpar en la medida de lo que se pueda los errores ajenos, porque lamentablemente nosotros estamos como nación en un momento extremadamente difícil y tenemos que aglutinarnos todos, porque quienes han agredido a la sociedad hoy están en el poder y agredieron a la sociedad en su conjunto, no a una ideología o a un sector económico o a una profesión o gremio, agredieron a todos. Entonces, me parece siempre importante ser vehemente, ser firme, tener opiniones propias, por supuesto, pero no me parece que después de 40 años sigamos
analizando todas las responsabilidades de un partido político, omitiendo las de otros, o analizando algo que en sí, lamentablemente, hoy nos está produciendo que el país esté en una situación casi de virtual quiebre. Háblanos de la situación del país. Y la República Argentina en este momento está en una situación muy complicada porque casi no hay aspecto de su devenir como nación que no se encuentre afectado por el mal desempeño y funcionamiento de las instituciones y de los funcionarios públicos. Argentina en este momento está con una profunda crisis económica, hay mucha inflación, poca actividad económica. Como te comentaba antes de comenzar el programa, Uruguay está exportando más carne que la que exporta la República Argentina, y Uruguay tiene 35 millones menos de cabezas de ganado que Argentina, y hoy exporta más carne que nosotros. Todo el mundo recordará, y acá en Miami más todavía, la carne argentina. O sea que imagínense que uno de nuestros productos más conocidos y por los cuales el mundo nos ha reconocido, hoy no se está exportando y países mucho más pequeños lo exportan. Además de eso, bueno, tenemos una situación gremial muy complicada. Las centrales obreras están divididas. Hay una porción de los gremios que están con el gobierno y otra porción que están en franca oposición. Esto crea... Los productores, hubo un proceso con los productores agrarios muy crítico entre los Fernández Kirchner, o los Kirchner Fernández, para ser más preciso. Así es. ¿Y los agrarios? ¿En qué ha terminado eso? Bueno, en el 2008 fue la mayor manifestación que el campo convocó contra un presidente en su historia. Esta marcha fue convocada contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue multitudinaria y fue en rechazo a una serie de medidas, un paquete de medidas que el Estado aplicó sobre la actividad agropecuaria. Lamentablemente el Estado tiene una actitud de poca gratitud hacia determinados sectores que sostienen el país, entre ellos la parte agropecuaria. O sea, Argentina es un país más bien agropecuario, ganadero, y no reconocer que es la soja o la carne la que muchas veces sostuvo al país es de desagradecidos. Y esa es la actitud que ha tomado un sector de este gobierno. Lamentablemente, bueno, las medidas están a la vista. No estamos exportando carne como lo habíamos hecho históricamente, y hoy nuestros cultivos casi se basan exclusivamente en la soja, cuando todos sabemos que no debería suceder eso, más en un país con una extensión tan grande como Argentina. Si a eso le agregamos que encima hay unos índices de inseguridad realmente muy importantes, desconocidos para nosotros, porque Argentina siempre fue un país muy pacífico, muy seguro, la verdad es que... La violencia se ha incrementado, la violencia se ha incrementado, el narcotráfico se ha incrementado. Hace poco tiempo el diario Clarín informaba casualmente del crecimiento del consumo de Paco entre las clases bajas. El Paco es un derivado de la cocaína que usa los residuos de la cocaína. Como lo que le dicen aquí como el crack. El crack. Exactamente. Y ha crecido el consumo de esto, sobre todo entre las clases bajas y la juventud, porque es muy barato de adquirir, y eso también nos pone, hoy somos el primer país de Latinoamérica en el consumo de cocaína, o sea, y esto ha crecido en la última década. Así es, y esto ha crecido en la última década. Victoria, realmente las informaciones son sorprendentes, pero hay una que no podemos pasar por alto, que se dirimió el pasado jueves, pero sus consecuencias, el pasado viernes, perdón, pero sus consecuencias están en desarrollo, que es el diferendo del Clarín con el gobierno de la señora Fernández. ¿Es eso un genuino ataque a la libertad de expresión o es un derecho del gobierno de impedir que se concentren los medios informativos en una sola agrupación? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, en principio creo que cuando un gobierno le dice a empresas privadas que no pueden invertir o que no pueden tener determinadas empresas porque hay rubros que se contraponen, cuando sabemos que no es así, creo que de por sí es una restricción a la libertad de prensa y de expresión.
El derecho a la libertad de expresión y de prensa son derechos que no solo son violados hacia el diario Clarín o hacia los distintos medios independientes del gobierno, sino que también lo padecemos los ciudadanos, que no podemos elegir tal vez el medio que querríamos leer o consultar, que no podemos recibir información independiente. O sea que es un derecho colectivo que se le viola a toda la sociedad. Sinceramente yo creo que esto es un diferendo, pero también es una intromisión del Estado que excede la función normal del Estado. La realidad es que mientras el Estado le reclama a Clarín que se deshaga de algunas de sus empresas, ellos concentran a través de terceros, obviamente alineados con el kirchnerismo, o personas que son afines al kirchnerismo que dan sus nombres, es decir, que son testaferros, adquiere medios constantemente. O sea que pronto nos vamos a encontrar... Disculpa, de nuevo sí, te interrumpo. Por favor. Algo parecido a lo que está aconteciendo en Ecuador y lo que está aconteciendo en Venezuela. O sea, en Cuba desapareció la libertad de expresión. Los medios fueron en su totalidad confiscados por el Estado. Sin embargo, en estos países la modalidad es diferente. Los medios no son totalmente controlados por el Estado, pero sí son controlados por aliados del gobierno que pueden tener sus colores, sus variantes de colores, pero que realmente son fieles al gobierno. Bueno, en Argentina las violaciones a los derechos humanos se han hecho con mayor prolijidad que en otros países. No son tan ostensibles, no parecen ser masivas, no se declaman. En esta última década hemos visto cómo el Estado avanza sobre las libertades individuales, cómo viola las garantías del debido proceso, por ejemplo, en las causas relacionadas con la lesa humanidad. Vemos cómo en Argentina se deteriora la seguridad jurídica y sin embargo eso parece siempre que se hace dentro de una pátina de legalidad, pero en realidad... Y con el apoyo popular. Exacto, pero cuando uno lo analiza con detalle y lo mira con franca atención, se da cuenta de que no es así, se da cuenta de que los derechos se están violando en forma completa. Por eso lo de Clarín ha resaltado, porque lógicamente es el diario más importante de la Argentina y uno de los más importantes de América, pero lo que esconde detrás esto es el tratar de desmembrar un monopolio para ellos también fortalecer el propio, porque esto sería igualitario si en realidad el gobierno no acumulara medios. Por supuesto, dejara que otras entidades compraran independientemente lo que Clarín tendría que abandonar en base a la ley que han dispuesto. Ahora, Victoria, el gobierno de la señora Fernández está llegando a su final. ¿Se ve posibilidades de que haya una reforma a la Constitución o de que busquen un testaferro para que asuma el mandato y sigan gobernando los Fernández Kirchner? Bueno, la Presidente apunta a una reelección. Sería ya el tercer periodo de ella y el cuarto de este matrimonio, o sea que estaríamos instaurando realmente una monarquía y regresando al absolutismo. Pero por ahora las condiciones no están dadas para una reelección porque hay que hacer una reforma constitucional. Y si bien el gobierno cuenta con mayoría en el Congreso, la ciudadanía le ha dado a conocer a la Presidenta a través de las marchas que se han dado en las calles de Buenos Aires y del resto del país su descontento ante el intento de pretender perpetuarse en el poder. Por otra parte, tampoco el kirchnerismo tiene un candidato claro más allá de la Presidente. Así que no hay una alternativa todavía clara en el Frente para la Victoria. Y la oposición brilla por su ausencia. O sea, tenemos una oposición que lamentablemente no encuentra la forma de aglutinarse y presentar un candidato que pueda ofrecer batalla al Frente para la Victoria. Esa es una habilidad que han demostrado los gobiernos populistas de último cuño, los que provienen después de Chávez, y es en lograr que las oposiciones prácticamente desaparezcan, que no tengan capacidad de gestión. Y una excepción fueron estos últimos comicios venezolanos, que aunque no esté uno satisfecho con la conducta de muchos de sus líderes, no cabe duda de que el esfuerzo de crear la Mesa de la Unidad Democrática fue un esfuerzo notable. Bueno, nosotros querríamos, la verdad, que sucediera lo mismo en Argentina, es decir, que la oposición de alguna manera se aglutinara, por lo menos los que son afines, y buscaran la manera de transmitirle a la sociedad un mensaje claro y un candidato que pueda reunir ciertas condiciones de liderazgo como para presentarse como candidato presidencial. Al día de hoy,
La verdad es que no hay una figura clara en ninguno de los partidos como candidato presidencial, pero también tenemos que tener presente que las elecciones presidenciales son recién en el 2015, con lo cual todavía hay una serie de años que pueden permitir que esta figura o estas personas se vayan aclarando con el paso del tiempo. Porque cambie también el Congreso argentino, ¿no? El año que viene, claro, tenemos las elecciones legislativas y allí puede cambiar. Y también puede cambiar la opinión del pueblo o lograr manipular en alguna medida el gobierno de la señora Fernández a la población, porque uno apreciaba en el caso de Venezuela de que había una corriente muy grande contraria al presidente Chávez y el presidente Chávez, según las cuentas, ganó por casi 10 millones de votos. Otro tanto está ocurriendo en Ecuador. O sea, hay una preocupación y creo que todos debemos estar preocupados con lo que está pasando y en eso los argentinos tienen que tenerlo pendiente. Por supuesto. Lo que pasa que lamentablemente no hay todavía un liderazgo, por lo menos una actitud por parte de la oposición de ofrecer batalla ante tanta cantidad de situaciones anómalas para un Estado. Sí, hay mucha corrupción también. Exacto, la corrupción es monstruosa. De hecho, bueno, Argentina salió últimamente en la encuesta de Transparencia Internacional, salimos en los últimos puestos en el caso de Latinoamérica. Con lo cual no podemos decir que incluso internacionalmente esto se puede esconder. O sea, la corrupción y cada uno de los casos que logran llegar a la información pública, el gobierno directamente, como tiene el Poder Judicial totalmente subordinado, o sea, el Poder Judicial en Argentina ya no es independiente, estos casos no logran llegar a sentencias en las cuales los funcionarios implicados paguen por los delitos que han cometido. Así que nos encontramos en una situación en la cual el que es el contralor de un Estado, el control de constitucionalidad de un Estado, que siempre fue el Poder Judicial, en Argentina casi no funciona como tal, sino que funciona como un convalidador, si la palabra existe, de las decisiones del gobierno, de las decisiones del Ejecutivo. Así que nos encontramos en una situación, estamos como atrapados. Victoria, hay un proyecto sudamericano, nos queda muy poco tiempo, el Mercosur, que ha sido para muchos un fracaso económico, pero que no cabe duda ninguna, al menos la señora Fernández, y no se aprecia que Brasil esté opuesto, pretende convertir al Mercosur en un instrumento político. Introdujeron ahora a Venezuela, están tratando de colocar a Bolivia y Ecuador, sacaron a Paraguay sin que se ajustara a derecho de la institución. ¿Es esta la proyección hacia el exterior de la señora Fernández? Bueno, a ver, la proyección hacia el exterior de este gobierno creo que es de las peores que hemos podido tener. Hace pocos días los diarios informaban de que en España se había hecho una encuesta en la cual el líder americano peor calificado Evo Morales y Cristina Fernández. Era Cristina Fernández de Kirchner. O sea, la imagen internacional del país desde que este matrimonio ha ocupado el poder va en franca caída. También tengamos presente que nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de los fondos buitres, donde tenemos una fragata varada en el medio de África, sin que el Estado, sin que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner encuentre una solución diplomática para resolver esta situación que es hasta humillante para nuestro país. O sea que la actividad diplomática es malísima, malísima. Y la alianza con Chávez es muy peligrosa. Peligrosísima, pero es parte de este consorcio que han formado con Evo Morales, Correa, bueno, Castro y Chávez. O sea, es un consorcio para el robo. Una entidad monopólica, lamentablemente, Victoria, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Le agradecemos mucho. Victoria Villarruel, que esté acá. Gracias. En nuestra emisora. Y tú sabes que las puertas de esta casa siempre están abiertas. Cuando vengas por Miami, pues, nos llamas y siempre hay que conocer de Argentina y de todo el continente. Tengan todos, pues, muy buenas tardes y les esperamos el próximo domingo. Gracias.
Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.